El Campeonato Mundial de Fútbol, que se llevó a cabo en Rusia en el año 2018, estuvo lleno de sorpresas. Pero hubo un evento en particular que llamó la atención de los medios de comunicación y que en el fondo poco tenía que ver con ese deporte específicamente. Ganaron, felicitaciones. Después de un partido que se llevó a cabo entre Colombia y Japón, los fanáticos japoneses se pusieron a recoger la basura del estadio. Así es. Muchos se preguntaron qué se escondía detrás de todo esto, si era una práctica normal en Japón o que había un truco, qué es lo que era. Precisamente es este tipo de diferencias culturales las que vamos a discutir hoy con una invitada muy especial. Se llama Michelle Gelfand y es profesora de psicología de la Universidad de Maryland. Lleva 20 años estudiando las normas sociales, la cultura, la conducta del ser humano en diferentes sociedades. Acaba de publicar un libro titulado Los que hacen las reglas y los que las rompen. Ahí explica por qué hay culturas más disciplinadas y más respetuosas de las normas que otras culturas y cómo estas diferencias en actitudes y conductas definen el mundo. ¿Por qué los ingleses son tan puntuales? ¿Y por qué los latinos somos más informales? ¿Pueden estas diferencias culturales detonar conflictos entre países? Estos temas los vamos a discutir con la profesora Gelfand, que ha venido estudiando el tema desde hace 20 años. Miren. Usted ha investigado en más de 50 países. Con base en sus investigaciones, usted llegó a este concepto, a esta dicotomía de sociedades sueltas y sociedades cerradas. Explíquenos eso. Bueno, todas las culturas tienen normas sociales, reglas implícitas de comportamiento, pero lo que he encontrado es que algunas culturas y grupos se adhieren estrictamente a estas normas. A estas las llamo culturas cerradas, donde se hacen las reglas. Otras culturas, por su parte, son mucho más sueltas, más permisivas, y es donde se tienden a romper las reglas. Esta distinción nos puede ayudar a entender las diferencias entre países, las vacaciones, la crianza y hasta la política. ¿Y cuáles serían algunos ejemplos? Descubrí que en Alemania, por ejemplo, las personas esperan pacientemente para cruzar la calle, incluso cuando no hay ni un carro a la vista, mientras que en Nueva York la gente ni se molesta en utilizar el cruce peatonal. Van por el medio de la calle hasta con sus bebés. O consideremos Singapur, que es conocida como la ciudad de las multas, porque existen muchísimas multas por cosas como escupir o cantar demasiado fuerte. Nuestra data revela que Singapur es una cultura muy cerrada, pero en Nueva Zelanda, donde hay una cultura muy suelta, la gente está descalza en los bancos. ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo se mide? ¿Cómo sabe usted que una sociedad es más suelta y no respeta tanto las normas y otra sociedad sí? Para nuestro estudio, que fue originalmente publicado en la revista Science en 2011, hablamos con más de 7,000 personas en más de 30 países. Les preguntamos si sus respectivas culturas debían seguir muchas reglas y si enfrentaban castigos fuertes por no cumplirlas. Y encontramos que en cada país hay un consenso sobre los niveles de rigidez y flexibilidad. ¿Cómo puede uno pronosticar si una sociedad va a ser suelta o cerrada? ¿Cuál es el mejor predictor de eso? Las sociedades cerradas y sueltas no comparten similitudes obvias, pero en mis investigaciones encontré que las culturas cerradas tienden a experimentar muchas amenazas, ya sea desastres naturales, hambrunas, invasiones extranjeras o epidemias. Los grupos que han enfrentado muchas amenazas necesitan reglas estrictas para organizarse y para sobrevivir. Los grupos que no enfrentan muchas amenazas pueden darse el lujo de ser más permisivos. ¿Hay ejemplos de organizaciones o culturas que son más balanceadas, que tienen tanto elementos de estar sueltas con respecto a las normas y no respetarlas tanto, y otras más cerradas, más disciplinadas?
All cultures evolve to be loose or tight for good reasons, but Todas las culturas se vuelven sueltas o cerradas por razones válidas, pero hay algunas que llegan a los extremos. Por ejemplo, Pakistán y Turquía tienen culturas extremadamente cerradas, mientras que países que formaron parte de la antigua Unión Soviética, como Ucrania, o países latinoamericanos como Venezuela, demostraron ser extremadamente sueltos. Los países que están en los extremos tienden a tener índices de felicidad más bajos, más suicidios y economías menos fuertes. Una conclusión importante es que las culturas en los extremos son problemáticas. En su libro usted mantiene que las sociedades donde se aplican las normas más, donde hay más disciplina, tienden a tener más discriminación racial. Pero América Latina, que según sus estudios es una sociedad muy suelta, donde las normas no se respetan mucho, también tiene mucha discriminación, poco aceptada, poco discutida, pero está allí. ¿Cómo explica usted eso? Our data would suggest that in Latin America, actually, people are much more tolerant. Nuestra data sugiere que la cultura de América Latina sí es más tolerante que la de Japón, Pakistán o India. Hicimos un experimento en el que personas con tatuajes en la cara o maquilladas para aparentar que tenían alguna deformación debían pedir ayuda en las calles o en los centros comerciales. En regiones con culturas sueltas como América Latina, las personas tendían a ayudar más a estos individuos. Cuando las personas se ven diferentes o son diferentes, aparentan ser un peligro para el orden social, sobre todo en culturas cerradas que tienen más orden y menos crimen, pero más discriminación. La profesora Michelle Gelfand es una experta en cultura, en tratar de entender esas fuerzas que determinan nuestra conducta y que muchas veces son invisibles. Basado en esa perspectiva, acaba de publicar un libro que tendrá un gran impacto. Se llama Los que hacen las reglas y los que rompen las reglas. Muchas gracias, profesora Gelfand. Muchas gracias.